ustedes bienvenidos a nuestra clase número 2 de este curso que se llama Elías, el profeta de fuego. Quiero darles la bienvenida y vamos a iniciar nuestra clase con oración, como siempre, ¿verdad? Entonces vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que Él nos dirija y para que Él hable a nuestras vidas a través del estudio de su palabra. Para eso le voy a pedir a mi hermana Maye que nos haga favor de apoyarnos con la oración. ¿Nos puede dirigir en oración, hermana Maye? Gracias. Bueno, pastora, primero que todo, para la honra y gloria de Dios, lo ponemos todo esto en mano de Dios. Señor Padre bendito, te damos gracias por este día que nos das el privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra por mi hermana, Señor. Pon fuego, Señor, el tizón del Espíritu Santo en su boca para que nos dé el entendimiento que lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te ponemos en tus manos este grupo, Señor, que sea de bendición, esa palabra que tú nos traes, Padre Celestial. Te damos muchísimas gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí diciéndote a ti, Señor, presente para poder escuchar tu santa palabra, Señor. Utiliza a mi hermana, Señor, como siempre, Padre Celestial, y todo esto para la honra y gloria tuya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Maye. Y la clase del día de hoy se titula La harina de la tinaja no escaseará. Y con esta promesa tan bonita vamos a iniciar esta clase. Aquí está. El objetivo de nuestra clase es aprender que Dios nos ha dado grandes promesas de provisión para nuestra vida y que la clave está en confiar en Él y en su poder para sustentarnos. Qué maravillosa promesa y qué bonito es este objetivo, entender cómo Dios nos ha dado esas promesas, ya son nuestras, no tenemos que hacer nada para tenerlas, solamente tenemos que confiar en el poder de nuestro Señor. Ay. Como parte de la introducción, les voy a contar una historia que habla de una pobre mujer. Fíjense que esta pobre mujer tenía, pues en realidad, pocas cosas de valor en su casa. Sin embargo, ella fue y le dijo al sultán de Turquía, pidió una audiencia con el sultán y le fue concedida. Y llegó y le dijo, señor, pues yo le vengo a decir que pues perdí lo poco de valor que tenía. Y el sultán le preguntó, pero ¿cómo lo perdiste? Pues es que fíjese, sultán, que me dormí, entraron unos ladrones y me robaron lo poco de valor que tenía y era mi sustento. Y le dice el sultán, oye mujer, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué te dormiste? Y le dice, me dormí porque pensé que tú estabas despierto y que tú tenías poder para darme seguridad a mí y para darme toda la protección que yo necesitaba. Pero mira que han entrado los ladrones y me han robado. Y si ahora vengo a ti es porque sé que tú tienes poder para restituirme lo que he perdido. Al sultán le agradó tanto aquella respuesta porque estaba llena de toda la confianza que expresaba en su gobierno y en su poder de él, y ordenó que se le pagase hasta lo último de lo que ella había perdido. Hermanos, cuando nuestras finanzas o nuestra salud o nuestro trabajo o cualquier cosa se ve perdida y se amenaza la estabilidad de nuestra vida, solo tenemos que confiar que en el cielo hay un Dios poderoso que tiene poder para protegernos, poder para sustentarnos, poder para restituir nuestras pérdidas y que además Él nunca duerme. Entonces, con esta ilustración vamos a iniciar nuestro pasaje de estudio del día de hoy. Hoy vamos a estudiar Primera de Reyes, capítulo 17, del 18 al 24, perdón, del 8 al 24, pero lo vamos a estudiar en dos porciones. En la primera porción vamos a leer
Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Y yo le voy a pedir a mi hermano Marcos Conde que nos haga favor de leer esta porción escritural. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. Adelante, Amén. hermano. ¿Sí me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? Ah, ya. Aquí como título o prefacio está Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, quédate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta y Sarepta. luego llegó a la puerta de la ciudad. He aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela a él, volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz lo que has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y traerla, dice, y después haré de ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y a su casa y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, pues fíjense, hermanos. Permítanme, eso es. Como vimos, la clase siendo alimentado por cuervos y bebía aquí, en el arroyo de Querit. Pero lamentablemente el arroyo se secó, pues estaban pasando por una terrible sequía, pues el arroyo se secó. Entonces Dios ahora tiene que proveer a su siervo de otra manera. Y es entonces cuando lo manda a otro lugar, como leímos en los versículos 8 y 9, que le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo dado allí orden a una mujer viuda que te sustente. Este lugar, vean nada más, aquí está el arroyo de Querit. Tiene que atravesar aquí, rodear el mar de Galilea, que se imaginan para rodear el mar de Galilea, ¿verdad? Atravesar y entonces sí, ya llegar hasta la orilla del mar Mediterráneo, que es este lugar Sarepta de Sidón. Entonces, ese lugar ahora se llama Surafet. Está lejos, se encuentra sobre la costa occidental de Palestina, a unos 14 kilómetros del sur del Líbano, cerca de la costa del mar Mediterráneo. Jezabel era la mayor enemiga de Elías, pero para mostrar el poder del Señor frente a esta infame mujer, Dios halla un escondite
para su profeta y no lo halla en cualquier lugar, lo fue a hallar justamente en los territorios que dominaba el padre de ella. Aunque había muchas viudas en Israel en ese tiempo que hubieran podido ser, pues dar su casa con mucho gusto, porque tenían la misma fe que el profeta, porque eran mujeres de Dios, porque lo conocían su testimonio y lo hubieran acogido con mucho gusto. Contrario a esto, es enviado a honra, siendo así el primer profeta que fue enviado hacia una comunidad gentil. La persona designada para acoger a Elías no es una persona rica, una persona eminente, que tuviera los recursos, que tuviera los medios. Por el contrario, era una viuda pobre, necesitada, una mujer desolada, la cual se le da la capacidad y disposición para estar sustentando al profeta del Señor. Y como platicábamos, muchas veces nos sentimos incapaces o nos sentimos indignos de servir al Señor, porque decimos, no, es que, pues yo no, la verdad, no le puedo a esa habilidad. Yo creo que yo no tengo las características que ese ministerio necesita. Y creemos que hay muchos hermanos que decimos, no, pues el hermano fulanito, ese sí se la sabe de todas, todas. Yo creo que él sería el súper indicado para poder llevar a cabo esta, o tiene los dones adecuados, o pues tiene mejores características que yo, en una palabra. En este caso, había muchas mujeres fieles a Dios que habían podido servir al profeta, pero, y hasta el Señor Jesucristo lo dijo. Vamos a leer Lucas capítulo 4, versículos 25 al 26. Lucas 4, versículos 25 al 26. Si alguien me hace favor de darle lectura. Lucas 4, 25 al 26, por favor. Yo lo leo, Rosy. Gracias, Isa. Dice, y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Gracias, Isa. Como vemos, había muchas mujeres mejor calificadas para atender al profeta, pero la voluntad del Señor era bendecirla a ella, a esta viuda. De igual manera como en este caso, nosotros debemos de confiar que aunque haya 1000 hermanos, aunque haya 1000 personas que tengan mejores cualidades que nosotros, si Dios te quiere bendecir a ti, tú eres la persona indicada. Él te quiere enseñar, Él te quiere moldear, te quiere capacitar. Él te quiere demostrar que tienes habilidades y dones que a lo mejor ni tú mismo sabías que tenías. Y sin embargo, Él te quiere bendecir a ti. Él quiere que pues tú seas la persona indicada para esa misión. Y qué bonito es que el Señor nos capacite de esa manera. Qué bonito es entender que Él tiene todo para nosotros. Así es de que esta viuda no tenía las características, ¿verdad? No tenía ni aún la capacidad de mantenerse a ella misma, menos a su hijo, pero aún así, confiando en Dios, pudo salir adelante, y no solo ella, sino que también salió adelante su pequeñito y una persona más. Así es de que, hermano, no te sientas como que no puedes o como que no eres la persona indicada. Tú eres el indicado porque Dios ya te escogió y Él te va a dar todo lo que necesitas. Y eso lo vemos claramente en 2 Corintios 1, versículos 21 y 22. Vamos a leer ese pasaje, 2 Corintios 1, versículos 21 al 22. Si alguien me hace favor de leerlo.
hablando de que, pues, a veces nosotros decimos, no, yo no voy a poder. ¿Cómo no? Sí podemos, porque no vamos solos, porque el Señor nos está respaldando para cumplir su propósito. ¿Sí? ¿Ya tiene la cita? ¿Lo puedo 2 de leer? Corintios. Sí. Gracias, Berna. Adelante, por favor. 21 dice, y Dios es el que nos da fuerza a nosotros y a ustedes para Cristo. Él nos ha ungido y nos ha marcado con su propio sello al depositar en nosotros los primeros dones del Espíritu. Amén. Muchas gracias, Berna. Sí, esa es. Se oye un poquito diferente por la versión de la hermana. Oh, Yo la voy a leer en la Reina Valera. Dice así, es Dios quien perdón, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él no, fíjense lo que hace Dios con nosotros. Él nos comisionó. Ya nos está dando una comisión, algo que tenemos que hacer. Nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Entonces, si el Señor nos está mandando a que cumplamos con un propósito, que cumplamos con un ministerio, que hagamos algo, no vamos solitos, porque Él primero ya nos identificó como suyos, dice, tú eres mío y te voy a pedir que hagas esto, y después nos capacita. Nosotros nos sentimos temerosos y nos sentimos a veces al inicio como torpes para realizar esa función que Dios nos da, pero a la medida que nos vamos exponiendo a la voluntad de nuestro Señor, a la medida que vamos soltándonos y vamos cediendo, nuestro Señor nos va capacitando para hacer eso que Él nos mandó a hacer. Así es de que, ánimo hermanos, no olvidemos nunca que la voluntad de Él es de Él y que Él nos está dando lo que necesitamos para cumplir con ese propósito. En los siguientes versículos leemos, ahí en Primera de Reyes 17, 10 al 11, leemos así. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, hablando del profeta Elías. Hay un micrófono abierto, si me hace el favor de Sí, cerrar. hermana, es Muchas gracias. la hermana Adat Hernández que se le abre el micrófono. Ya lo cerró. Sí, ya está cerradito. Ya lo cerró. Muchísimas gracias. Bueno, en Primera de Reyes 17, 10 al 11 dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que traigas también un bocado de pan en tu mano. Hermanos, las viudas eran la clase social más humilde y necesitada, y por quienes Dios ha tenido siempre una consideración. El pueblo judío estaba enseñado a cuidarlas. Vamos a leer Isaías 1:17 para ver cómo Dios ya estaba dando indicaciones de cómo se debía uno comportar con una viuda. Isaías 1:17. Si alguien lo tiene, que nos haga favor de leerlo. Y también vamos a buscar Éxodo 22, del 22 al 24, para que lo tengan a la manita y también nos acompañen a leer. Tengo Isaías 1:17, hermana. Gracias, Angie hermosa. ¿Lo puedes leer? Claro que sí, dice. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparar a la viuda. Muchas gracias, Angie. Pues aquí vemos la indicación directa que está dando el Señor, que es amparar a la viuda, o sea, cúbrela, cobíjala, cuídala, porque el Señor sabía la fragilidad de una mujer así. Y también da indicación de no agraviarla o afligirla. Incluso Dios mismo se encargaría del justo castigo para aquella persona que molestara a una viuda. Vamos a leer Éxodo 22,
versículos del 22 al 24, si nos hacen favor. Éxodo 22, del 22 al Amén. 24. Y después, gracias, vamos a leer Levítico 19, 33 al 34. Adelante, hermano Marcos, si ya la tiene, por favor. Sí, por favor. Bueno, Levítico 22, del 22 No, al Éxodo 24. 22, del 22 al Ah, 24. perdón. Éxodo, sí, está bien. Éxodo Sí, hermano. 22, del 22 al 24. La palabra de A Dios ver, está escrita, adelante. así la leo. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles, y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Marcos. Fíjense cómo aquí el Señor ya está diciendo, bueno, si tú vas y afliges a una viuda, yo no estoy sordo. Y yo mismo voy a tomar el juicio por lo que tú estás haciendo. Porque eran muy, muy frágiles, eran personas que de verdad estaban en una condición de mucha vulnerabilidad. Entonces, imagínense para el profeta el hecho de que él haya tenido que depender de una mujer tan vulnerable, ¿en qué posición lo ponía él? ¿Verdad? Entonces, el hecho de que el profeta haya tenido que depender de ella y luego para colmo extranjera para su sustento, va como en contra de todo lo que el pueblo conocía de la ley de Dios, ¿verdad? Pero Dios quería que estas personas aprendieran una lección. Quería que Elías reconociera su propia vulnerabilidad, sometiéndose al estrato más vulnerable de la sociedad antigua. Fíjense, hermanos, que a veces cuando nosotros estamos en una condición que nos permite ser de bendición para otros, pues está bien padre, porque tú puedes apoyar de muchas maneras, desde dando apoyo moral, económico, de muchas maneras puedes dar apoyo a los hermanos y ser de bendición para sus vidas. Pero cuando tú pasas de ser esa persona que apoya a la persona Si lo llevo. que está necesitada de algo, pues es bien complicado, hermano. Es muy, muy difícil de aceptarlo. Yo platicaba con una hermanita hermosa, y me decía, mira, Rosy, nosotros fuimos pilares de la iglesia, pilares, que se necesitaba esto y nosotros suplíamos esa necesidad, que este hermano necesita otro, íbamos y nosotros apoyábamos financieramente a esas personas y pasamos de ser pilares a ser personas que dependíamos de la misericordia de la iglesia. Y es duro, Rosy me comentaba. Y saben qué, hermanos, que sí es cierto. A veces el estar en esa condición de que necesites de la misericordia nos cuesta, pero aprendamos a ser humildes, hermanos. Aprendamos a tener la humildad de Cristo y también aprendamos del profeta Elías, quien fue obediente a lo que Dios le pidió y a pesar de que lo que veían sus ojos de ahora voy a ir yo con una mujer gentil que tiene otras creencias a pedirle que ahora me sustente ella a mí y aparte de viuda, ¿cómo va a ser? No, él fue obedientemente e hizo lo que le correspondía porque tenía confianza en el Señor, porque tenía fe en él y porque era obediente. Entonces, tomemos en cuenta también esta lección para nosotros mismos. Aquí había para estas dos personas, tanto para la viuda como para el profeta, había lecciones que debían de aprender. El profeta, por su parte, aprender a depender completamente de Dios y para la viuda, aprender a confiar en un Dios que no era lo que ella estaba acostumbrada a ver. Elías decidió probar a la viuda pidiéndole agua de beber, porque acordémonos que esa era
la indicación principal, ¿verdad? Que le diera un vaso de agua. Y pues esto no sería problema para nadie. Si alguien te dice, dame un vaso de agua, pues se lo doy. Pero recordemos que era una época de escasez de agua. Había una sequía tremenda. Entonces, el ofrecer un vaso de agua era, pues, saber después cómo le hacemos. Y sin embargo, esta mujer tuvo buena disposición en su corazón y ya iba a dárselo. Pero entonces es cuando él la sigue probando al pedirle también pan para comer. Una situación aún más difícil porque si el agua escaseaba el alimento sólido, pues cuanti más. Porque la tierra, recordemos que pues por tal sequía no estaba produciendo su fruto. Entonces ella respondió que solamente tenía lo suficiente para un alimento antes de dejarse morir. Hermanos, pensemos en este momento no como hijos de Dios. Pensemos como cualquier persona. Imagínate, estás en la peor hambruna, en la peor carencia, en la peor necesidad de tu vida y te queda una sola ración. Y viene una persona que no tiene nada que ver contigo, que ni siquiera comparte una cultura igual a la tuya y te pide que le des tu última ración. ¿Qué se la niegas o se la das? ¿Qué harías? Porque esa ración te podría ayudar incluso a prolongar tu vida. Ahora pensemos como papás o como mamás, que diría uno, bueno, yo ya ni me tomo el vasito de agua, ni me como la última ración por tal que mi hija, que mi hijo pueda vivir un poco más. A lo mejor aunque yo muera, él pues aguanta un poquito más y en eso llueve y pues ya se salva de esta terrible hambruna que ya estaba azotando duramente la tierra. ¿Se lo darías o no se lo darías? Qué tremendas decisiones, ¿verdad? Porque a veces cuando leemos estos pasajes decimos, no, pues se lo pidió y no le dijo que no, y después que sí. Pero ya cuando uno se mete dentro del contexto de la narrativa bíblica, la narrativa histórica que nos está dando esta porción escritural, pues ya dice uno, no, pues es que sí, la decisión estaba bastante tremenda, son decisiones tremendas. Sin embargo, ahora pensemos como hijos de Dios. Nuestro deber como hijos de Dios es ser obedientes. A ver, un momentito, por favor. Ahora sí. Nuestro deber como hijos de Dios es ser obediente a sus mandatos. Vamos a leer ahora sí Levítico capítulo 19, versículos 33 al 34. Si alguien nos hace favor de darle lectura. Yo lo leo. Gracias. Adelante, Mari. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Fíjense, hermanos, cómo aquí la indicación es amar como nosotros mismos. Tenemos que ser hospitalarios al grado de que mostremos ese amor que Dios tiene por nosotros y mostremos como que no pasa nada. Se lo doy porque es como si me lo comiera yo. No pasa nada aún en una situación de escasez. ¿Y saben por qué podemos hacer eso? Porque confiamos en la provisión que Dios tiene preparada para nuestra vida. Y tal vez, como en este caso, dicha bendición venga de la mano de alguien a quien tú alguna vez ayudaste. Vamos a ver la respuesta de la viuda ante la petición del profeta. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija,
Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y entonces nos dejemos morir. La expresión que dijo la viuda, vive Jehová tu Dios, en el original aparece como Jehová y esas letras que están en hebreo y que hacen alusión al nombre propio del Dios de Israel. Y la siguiente palabra es Elohim, es la palabra número 430 del diccionario Strong y hace referencia a Dios, el Dios supremo. Entonces, esto indica que la viuda sabía del Dios de los hebreos. Y es más, lo conocía como el Dios supremo, no cualquier cosa, el Dios supremo. Lo conocía por nombre, lo conocía por su importancia, pero no lo adoraba. Hermanos, ¿cuántas personas habrá que conocen del Señor Jesucristo, que saben del Señor Jesucristo, pero que no lo adoran, que no viven conforme a Él, que no lo obedecen, no lo reconocen como su Señor, no lo reconocen como su Salvador? Y esto yo me he dado cuenta infinidad de veces, porque incluso a veces cuando estoy en el ejercicio de mi profesión, hay muchas personas que acuden con enfermedades que no tienen tanto que ver con su cuerpo físico, con su biología, tienen que ver más con su alma, con sus tristezas, con sus sentimientos que tienen ahí atorados. Y yo les digo, siempre antes de dar un consejo bíblico, les digo, ¿tú crees en Dios? ¿Sí? ¿Conoces al Señor Jesucristo? ¿Sabes su importancia? Sí, doctora, sí lo conozco. Bueno, pues la palabra del Señor dice, la palabra de Dios dice, y entonces hacen la cara así. Entonces, yo me doy cuenta en esa expresión que sí lo conocen, pero no como su Señor, no reconocen su señorío, no reconocen su deidad, no saben de su poder, ni viven conforme a Él, ni le dan la importancia que Él tiene. Y ahorita yo quiero hacer un llamado. Si tú eres una persona que conoces al Señor Jesucristo, pero nunca le has entregado tu vida, en este momento yo te invito a que le reconozcas, a que digas, Señor, yo he vivido mucho tiempo a mi manera, conforme yo he creído, conforme las cosas que mis papás o el mundo mismo me ha enseñado que es lo adecuado. Pero ahora quiero que tú me enseñes qué es lo correcto. Yo me arrepiento de esa vida que he vivido, de las cosas que he hecho, de las palabras que he dicho. Yo me arrepiento y yo te pido que tú vengas a mí, que entres a mi corazón, que tomes el control de mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador, suficiente y único para toda mi vida. Y entonces, en este momento, tú puedas hacer esa oración e invitarle a que tome el control de tu vida. Ahí mismo, donde estás, solamente tienes que hacer esa oración y reconocerlo como Padre. Fíjense, hermanos, en los siguientes versículos, en los versículos del 13 al 14, dice, Elías le dijo, no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esa expresión, no tengas temor, indica que Dios estaba en control de la desesperada situación, porque un día, 2, 3, muchos días sin llover y cada vez se va acabando más las provisiones y cada vez se ve que menos va a llover, pues era una situación preocupante y desesperada. Y al decirle, no tengas temor, la mujer solo tenía que obedecer y confiar en que Dios había mandado a este hombre santo y que era profeta del Señor. Dios demanda que le demos obediencias, a veces hasta cuando la situación es difícil, cuando nuestros sentidos nos dicen que debemos de tomar
otro tipo de acciones. Dios pide dar hasta que duela. Y entonces Él nos dará también a nosotros. En Mateo 6:33 leemos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. A continuación viene esta hermosa promesa que le da el Señor. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. En medio de tan terrible hambruna, en medio de la peor escasez, viene una promesa preciosa de parte de Dios para esta mujer, una promesa de provisión para su vida, que no perecerá de hambre, sino que por el contrario contará con lo suficiente hasta que las cosas hayan mejorado. Y es así, hermanos, muchas veces en que nuestra economía está fallando, cuando el trabajo escasea, y con ello nuestra capacidad de proveer, aún para nuestras necesidades más fundamentales, aún para nuestro hogar se ve comprometida, comenzamos con esa preocupación, con esa cosa de, ay Señor, no tengo trabajo, ay Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Ay Señor, que ya vienen los tickets, ya vienen todos los recibos que tengo que pagar, y entonces nos preocupamos tanto que ya no podemos ni dormir. Hasta llegamos a tener dolor de cabeza por tanto pensar en nuestras necesidades. Y oramos a Dios. Pero fíjense, hermanos, en medio de esas circunstancias tan duras, tan difíciles, lo primero que tenemos que recordar es quién es Dios, quién es el Señor tu Dios, quién pagó un precio altísimo por ti, quién. Y vamos a leer Apocalipsis 1:8 para recordar quién es nuestro Dios. Si alguien me hace favor de leerla, Apocalipsis 1:8, y también vamos a leer Salmos 34:10. Amén, hermana. Gracias, hermanita hermosa. Solane. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Muchas gracias, hermanita linda. Fíjense, hermanos, simplemente ver a estas personas que tenemos en nuestra pantalla en una situación difícil. Esa mujer sola en la cama, ahí enferma, con fiebre. No hay quien esté ahí, no hay quien le provea de un alimento, porque está sola en su casa, enferma. Esas imágenes las vemos, pero si viéndolas leemos, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces la cosa cambia, ¿verdad? Entonces sabemos que esto solo es un tiempo, es algo pasajero, y que quien está en control de esto es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el que es el mismo hoy, mañana y siempre, el que es el Todopoderoso. Así es que, hermano, si tú estás en una situación preocupante, en una situación de escasez, en una situación en la cual tú tienes una necesidad en específico, y por más que tocas puertas, todas las puertas están cerradas, y por más que haces planes, todos los planes se vienen abajo, tú tienes que entender, debes recordar de quién eres hijo, porque no eres hijo de un cualquiera, eres hijo del Dios Todopoderoso, del que es el mismo por los siglos de los siglos. El Señor nos conoce tan bien que nos ha dejado promesas explícitas de provisión. Vamos a Salmos 34:10. Por favor, si alguien me hace favor de leerla. Salmos Yo lo leo. 34:10. Gracias, hermanas. Y después vamos a leer Isaías 46:4. Primero Jehová, Salmos, por favor. Salmo 33:10. Jehová 34:10. 4:10. Yo tengo Así es. 34 días. Adelante, hermano. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aquí tenemos, gracias hermana, una promesa de provisión y una condicionante. Fíjense, la promesa: no nos faltará ningún bien, nada, ningún bien. Llámale como sea la necesidad que tienes, sea económica, sea de salud, sea de bienestar, sea de compañía, que tú te sientas con una emoción de soledad en ti. Ve nada más esta promesa: para los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.
La condición es esa, buscar de nuestro Padre Celestial todos los días y en todo tiempo y vivir una vida de dependencia a Él, una vida completa desde nuestro nacimiento y confiando hasta nuestra vejez, que nuestro Señor tiene cuidado de nosotros. Vamos a leer Isaías 46:4, si alguien la tiene, por favor. Sí, hermana, buenas noches. Aún en la Gracias, vejez, amigo. cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Gracias, Andy. Vean nada más qué promesa más preciosa. Hermano, si tú dices, híjole, pues yo no sé, yo conocí una persona que decía, es que yo no quiero llegar a viejo y que si yo no saco mi puesto de pepitas a vender mi puesto de dulces, ¿qué voy a comer en mi vejez? ¿Qué voy a comer? Eso no es algo que a un hijo de Dios le deba de preocupar, porque dice, hasta en la vejez yo mismo, hasta en las canas yo soportaré, yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo te guardaré. Y es que muchas veces, hermanos, Dios nos ha ayudado, ¿cómo no?, a lo largo de toda nuestra vida. En el pasado hemos salido adelante de condiciones bien difíciles y sean de como sean, de trabajo, de salud, de bienestar, de peligros, ¿verdad? Y ahí ha estado nuestro buen Dios apoyándonos, dándonos milagrosamente la provisión que necesitábamos. Pero tristemente somos olvidadizos. Y cuando viene una nueva decimos, ay, ¿ahora cómo le hago? Sin recordar todo lo que nos ha ayudado nuestro Dios a lo largo de los tiempos. En Isaías 46:9 encontramos lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí. Aquí la pregunta, hermanos, es, ¿cuántos milagros necesitas ver en tu vida para que estés tranquilo y aprendas a confiar en tu Dios? ¿Cuántos milagros? ¿Cuántos? Porque ahorita nosotros podemos enumerar infinidad de veces que el Señor nos ha bendecido, que nos ha ayudado, que milagrosamente nos ha soportado y nos ha provisto de aquello que necesitábamos. La pregunta es, ¿cuántos milagros necesitas ver? Esta viuda confió en un Dios que no era su Dios y tuvo una gran recompensa, lo que corresponde a quien recibe a un profeta. Y vamos a leer Mateo 10, versículos 41 al 42. Si alguien me hace favor de darle lectura, por favor. Mateo 10, 41 al 42. Amén. Mateo 10, 40 al 41 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. 41 al 42. Perdón. El que recibe a un profeta, por cuanto es Sí. profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Muchas gracias, hermana. Fíjense, hermanos, yo esta promesa, yo la viví, porque 5E es un ministerio que entre las muchas cosas que hace por nosotros es enseñarnos a ser hospedadores. Entonces, yo no sabía hospedar, nunca jamás en mi vida había hospedado yo a nadie, yo que a la casa, a uno no metía a nadie a su casa, y menos un cualquiera, y menos un desconocido. Entonces, pues, no. Entonces, cuando yo conocí 5E, hubo un congreso en México y el pastor dijo, ¿quiénes quieren hospedar? Pues yo ni sabía cómo era hospedar a un hermano. Entonces, pues yo dije, pues yo, ¿no? Yo pues no sé, pero pues voy a aprender. Y hospedé a una persona, la persona que hospedé fue una persona tan especial, tan hermosa, que trajo tanta bendición para mi vida,
la persona que les estoy comentando, porque he hospedado a muchos y todos han tenido muchísima bendición para mi vida, pero ella en particular, de verdad, ha sido un amor tan bonito, una cosa tan entrañable que se desarrolló que de verdad yo dije, Señor, verdaderamente todo lo que tú dices es cierto y todo lo que nos mandas a hacer, nos lo mandas a hacer para bendecirnos, para que seamos aún más felices y para que nos cobijemos los unos a los otros. Esta viuda esperaba solamente la muerte. Ella decía, este último bocado, mi hijo, yo, y a morirnos. A ver, su futuro de esta mujer era ver la muerte de su hijo por hambre. Pero por creer en el Dios supremo que enviaba a Elías, recibió vida, y no solamente vida para ella, sino también para su pequeño hijo. Así es de que confiemos en las bendiciones que Dios trae a nuestra vida. Vamos al segundo y último bloque de esta parte de nuestra clase, que se titula Ahora estoy convencida. Y vamos a darle lectura a Primera de Reyes 17. Yo le voy a pedir a mi hermana Isa, por favor, que me lea esto. Primera de Reyes 17, versículos del 17 al 24. Isa, si andas por ahí, por favor, dale lectura a esto. Sí, 17. Del 17 al 24. Ajá. Okay. Dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de Amá de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Muchas gracias. Ahora vemos cómo esta mujer está en la cúspide máxima de su prueba, que es la muerte de su hijo, pues casi nada, ¿no? Probablemente la desconsolada madre pensó que todo esto era un castigo de Dios. Pero ¿por qué dice así, no? ¿Acaso la visita del profeta despierta en ella remordimientos por sus pecados antiguos? ¿Por sus pecados ocultos? En Mateo 5:14 leemos, ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si eres una persona que sigue a Dios y tu conducta diaria refleja tu fe y das testimonio del Dios grande que mora en ti, en el momento que tú estás interactuando con los demás, es probable que mismos tomen conciencia de sus propias faltas y en algunas ocasiones se sientan incómodos al convivir contigo. Esta viuda vio su propio pecado al convivir con un hombre santo, con un hombre de Dios. Por eso ves que le dice, pues, ¿por qué? ¿Por qué me vienes a afligir? O sea, ella se dio cuenta de la vida de un hombre santo y la comparó contra su propia vida. Así nosotros cuando estamos en una reunión donde comienzan a conversar cosas inapropiadas, en nosotros, ellos mismos dicen, ay, pues no, ahorita no hay que hablar de eso porque pues
como me dicen a mí, aquí está la hermanita y pues no se pueden hablar esas cosas delante de ella. Y pues sí, efectivamente, no se pueden hablar ciertas cosas porque yo no comparto ese tipo de situaciones por mi fe, porque yo soy una hija de Dios. Entonces, Dios envió a Elías para fortalecer la fe de aquella mujer y también la fe del mismo profeta, necesidades para traernos un conocimiento más completo de él y una fe más firme en su palabra. Fíjense, hermanos, en el siguiente versículo dice, entonces Elías se tendió, o sea, aquí en la imagen yo no encontré ninguna imagen que fuera bíblica, o sea, que de veras dijera lo que estaba pasando. Aquí se ve como que está a un lado de él, pero no fue así. Él se acostó sobre el pequeño. Entonces Elías se tendió sobre el niño, se tendió una vez, no pasó nada, se volvió a parar. Se volvió a tender otra vez, no pasó nada, se volvió a parar. Y finalmente se tiende una tercera vez y clama al Señor diciendo, oh Señor mi Dios, te ruego que devuelvas la vida a este niño. Imagínense, hermanos, ya había pasado un buen tiempo. Él ya había tenido un vínculo. Él ya amaba a ese niño, ya tenía cariñito por la viuda, porque es una convivencia diaria de 24/7. Entonces, claro que ya tenía eso y él hizo todo lo que pudo y clamó al Señor. Esto que hizo él de recostarse sobre el niño es una costumbre muy antigua en la cual existía la creencia de que el contacto físico entre una persona vigorosa y otra enferma, como en el caso de este pequeñito que ya no estaba enfermo, sino muerto, permitía la restauración de la salud, permitía la restauración de la vida. Elías se recuesta sobre el cadáver del niño y pide a Dios que le restaure la vida. Esa palabra vida es la palabra número 5315, está en hebreo, según el diccionario Strong, y la palabra es nefes y se traduce como alma. Él pide que se le restaure su alma. Conviene recordar que nefes quiere decir el principio vital del hombre. Elías está pidiendo a Dios simplemente que le restaure su vida, que le dé vida a esa carne muerta ya inerte. Y esto solamente sería un regreso a la vida física. Este pequeñito, como vemos en el relato bíblico, revivió. Hay una diferencia bien grande entre alguien revive, como este niño que estaba vivo, murió, vuelve a la vida, pero finalmente al paso de los años, cuando completa su paso por este mundo, entonces vuelve a morir. Una persona que resucita, muere una vez y vive para vida eterna. Por lo tanto, en todos los relatos bíblicos solamente hay una resurrección y es la del Señor Jesucristo. En términos teológicos, la resurrección implica una transformación profunda, un significado espiritual muy grande que el simple hecho de revivir. La resurrección especialmente está vinculada a conceptos como redención, vida eterna y a la promesa de un nuevo cuerpo glorificado, como el que tuvo el Señor Jesucristo. Un cuerpo que va a tener muchísimas cualidades diferentes a las que tiene este cuerpo que tenemos nosotros. Así es de que, qué bendición tan grande que tenemos el saber que cuando nosotros cerremos nuestros ojos aquí y los abramos, los vamos a abrir delante del Señor Jesucristo. Y si tú has tenido vas a ver en tu mano una piedrecita blanca que tiene un nombre especial que Dios ya te dio a ti. Y entonces vas a estar con el Señor Jesucristo por la eternidad. Pero si no lo has hecho así, el destino es otro y muy diferente. Bueno, en el siguiente versículo dice que el Señor escuchó la oración de Elías.
Ahí está. ¿Qué circunstancia tan difícil de encontrar el profeta? Estaba francamente muerto durante esta época tan difícil, y él ora una vez y nada, y se tiende, pero nunca dijo, híjoles, pues no, ya le hice 2 veces y pues no, híjole, pues ni modo. No, él todo el tiempo confió en el poder del Señor, no en sus fuerzas de él, sino en el poder de Dios. Era tan difícil, seguramente estaba desesperado por ayudar a esta buena mujer con la que ya tenía tiempo conviviendo, ¿verdad? Y en medio de su desesperación clama con angustia a Dios y el Señor lo escucha. Hermano, ¿cuántas veces has hecho lo mismo que Elías? En medio de tu desesperación, alzas los ojos al cielo y clamas a tu buen pastor, y lloras y volcas tu corazón delante de él y te dejas caer a él, clamando su ayuda. Y de pronto ves que Dios verdaderamente te oye. En la Biblia tenemos muchos versículos que confirman que Dios y alguien más que busque también. Salmos 34:4, por favor. Y ahí mismo en Salmos 34, el versículo 17. Voy a pedirles que lo busquen, por favor. Es Salmos 34, 17, por favor. Si alguien lo Salmos tiene, que dé 34, lectura. 15. Gracias, hermana. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Gracias, hermanita. Aquí vemos cómo los ojos del Señor están con nosotros y sus oídos están atentos. Qué privilegio más grande, hermanos, porque nosotros somos indignos de que el Señor ni siquiera ponga sus ojos sobre mí, mucho menos que incline su oído. Y sin embargo, Él en su misericordia, por la sangre de Jesucristo, tiene ese cuidado de nosotros. Vamos a Salmos 34:4, por favor. Y después el 17. Ahí mismo en Salmos 34, versículo 4. Salmos 34, 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de Gracias. todos mis temores. Muchas gracias, hermano. Así que, hermano, si ahora es tu tiempo de angustia, confía en que Dios verdaderamente escucha tus ruegos. Él se duele de tus tristezas y ten confianza en que pronto verás su gloria reflejada en tu situación. Solo debe de esperar y confiar en que Él ha permanecido siempre firme y que tú debes estar firme en sus caminos, confiando en lo que dice Salmos 34, 17, que dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Dijo a Elías, ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y de que de verdad el Señor habla por medio de usted. Hermano, esta mujer esperaba de su hijo por hambre y milagrosamente la harina no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó en mucho tiempo, pero es hasta que ve a su hijo revivir que quedó convencida verdaderamente de que Dios hablaba por medio del profeta. Y aquí volvemos a lo que necesitas ver en tu vida para que le creas a Dios. Porque muchas veces somos como la viuda. Imagínate, ella sabía que tenía una ración para hacer un bizcocho y un poquito de agua, y que de ahí venía su muerte. Y sin embargo, diario sacaba para hacer más bizcocho, bebía, comía, bebía, día tras día, día tras día. El Señor sufrió la muerte y que su hijo revivió. Entonces,
ahora sí creo, ahora sí estoy muy convencida de que tú verdaderamente, pues, eres hijo de Dios y que Dios habla a través de ti. Gentil. Pero nosotros como hijos de Dios, a veces tenemos esa misma circunstancia lamentable, esa actitud, ¿verdad? Que Dios nos provee una vez, nos sustenta otra, nos da lo necesario, nos libra de peso. Sí, cuando tenemos la necesidad grande de nosotros, decimos, híjole, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Cuando sabemos que toda nuestra provisión viene de nuestro Señor. El Señor obra en nuestra vida y nos provee absolutamente de todo, aún en circunstancias adversas. Fortalezcamos nuestra fe a través del estudio de la palabra de Dios, escrita que es la Biblia. Fortalezcamos nuestra fe en la oración. Hagamos tiempos de ayuno y confiemos en Dios y en su poder para proveernos absolutamente de todo lo que necesitemos. No nada más cosas económicas. A veces necesitamos protección para nuestro hogar. A veces necesitamos salud. A veces necesitamos incluso confianza para hacer cosas. Toda esa provisión Dios ya la tiene preparada para ti. Así que te invito a que reflexiones en lo que dice 7:25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Promesa, descansemos, que a lo largo de una vida no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así es de que ahora vamos a pasar a nuestro tiempo de material del alumno para continuar con esto. Vamos a continuar. Y ¿cómo le hago para ya dejar de compartir pantalla? Vamos a ver. No sé, pero bueno, vamos a continuar. Y vamos a pasar al material del alumno. La pregunta número 1 dice así. Poeta y no con una israelita. Si alguien tiene la respuesta, por favor que nos la comparta. Sí, sí, está bien. Bendiciones. Gracias, hermanita. Adelante, por favor. A ver si se escucha porque se escucha muy Bendiciones, hermana. entrecortado. Yo le puse que pienso porque A ver, vino a los... tú adelante. Sí, porque veía las necesidades de las personas. Adelante, Berna. Puse que porque ve las necesidades de las personas, Dios, y Él provee. Y también porque era como para proteger a Elías. Exactamente. Porque de pensar, ¿cómo iba a pensar que iba a estar en su Exactamente. propio territorio? Entonces ahí no lo iba a buscar tan fácil, iba a andarlo buscando entre sus conocidos. Tu mismo Y eso- pueblo. Exactamente. Pues sí, hermanita, fíjate que esto que nos comentas es bien interesante. Efectivamente, había muchos propósitos. Primero que no lo encontraran, porque imagínate, ese rey era pues un desalmado. Dice que hizo, que le fue poca cosa hacer lo malo de los demás. Entonces, pues dijo, no, yo voy a ser todavía más malo, el más malo de todos, yo merito. Entonces, imagínate, seguro lo estaba buscando pues para matarlo, porque a él le atribuía, y vamos a ver más adelante que a él le atribuía pues las desgracias que estaba pasando Israel. Entonces, pues primero esconderlo, después bendecir a la viuda y pues, como bien dices, sustentarlo, ¿verdad? Muchas gracias, hermanita. Hermano Roberto, adelante.
Amén, hermanita. Bueno, no sé si a otros les pasa. Ahora la hermana dijo que, bueno, aquí tengo una respuesta, pero dijo que se escuchaba como muy interrumpido. Sí. Y parece como que el internet, hermano, usted como que se le baja un poco, entonces el sonido, no sé si será, la imagen la tiene frisada, yo la hago frisada, no sé los hermanos si la verán igual, pero no sé, si no, pues, o sea, como que el sonido, la pregunta no se escuchó como muy bien, pero bueno. Bueno, la respuesta que yo puse fue la siguiente, hermanita. ¿Me escucha? Sí, lo escucho bien. Ah, bueno, qué dicho, pensé que era el internet mío más bien. Bueno, dice, yo puse que la misericordia de Dios es tan grande que envía a Elías a un pueblo o ciudad gentil y se convierte en el primer profeta de los gentiles. Y esto nos enseña que Dios usa a cualquiera, pero vemos la misericordia de Dios, que el pueblo de Israel era el pueblo de él, ¿verdad? Y aún así, ¿verdad? O sea, la misericordia estaba también sobre los gentiles, porque esa señora era gentil. Así es. Efectivamente, esto tenía un propósito de alcance. Y efectivamente, tal como usted lo menciona y como lo mencionaba también nuestra hermanita, pues el Señor tenía ese propósito de que se fuera bendecida y de protección también para el profeta, porque lo andaba buscando. Adelante, Angie. Adelante, hermana Angie. Si gustas abrir tu micrófono, Angie, porque no te oímos. Es el micrófono que lo tiene cerrado, correcto, Bueno, hermano. vamos con el hermano Marcos. Ajá, ¿verdad? Porque no la oímos Perdón, ni perdón, nada. Vamos bien. Ya. perdón. Sí, adelante, Angie, dinos. Parte de lo que yo puedo ver en esta eh, enseñanza, en esta lección, es la soberanía de Dios. Ajá. Y También. lo que puse aquí como respuesta fue porque a Dios le plació que fuera la mujer de Sarepta, la viuda de Sarepta, no una israelita. Esa es una. Sí, Dos, para que ella conociera el poder del Dios de Israel, porque como usted mencionaba, ella estaba acostumbrada, por ejemplo, al dios Baal, al dios ajá, a Será, a pedirles a estos ajá. dioses. Sin embargo, cuando ella conoce o recibe al profeta, yo creo que ahí hubo un impacto. Claro. Entonces ella, sus ojos fueron abiertos, sus ojos espirituales, y conoce el poder del Dios de Israel. Esas fueron Así es, Angie. parte de lo Fíjate que... que esto que nos comentas es bien bonito, muy exquisito, muy acertado. Y te voy a decir porque fíjate que cuando Dios utilizó a una persona para que yo conociera del Señor, pero fíjate que esa persona jamás me dijo, ay, pues mire acá la Biblia, ¿verdad, hermanita? Aquí dice esto, aquello. Jamás, jamás. Y si me hubiera abierto su Biblia, yo creo que yo lo hubiera invitado a que no la abriera porque yo era una persona católica, súper católica, muy católica, entonces no lo hubiera permitido. Pero fíjate que solo por su comportamiento, Angie, y como tú dices, fue su comportamiento lo que a mí me impactó. Eso, la forma en la que él se comportaba, de verdad pues yo nunca había visto una persona que se comportara así, de una forma tan ética y que tuviera necesidad de que se le pagaran honorarios y él me decía, no, porque yo estoy sirviendo a Dios, esto yo lo hago por un servicio a mi Dios. Entonces sí, efectivamente, esta viuda fue impactada también por el comportamiento de este siervo del Señor, del profeta Elías. Muchas gracias por tu comentario, Angie. Hermano Marcos, adelante. Amén. Yo en cambio puse pues que normalmente nosotros como humanos, para nosotros es muy difícil, estando en escasez, y darle lo que yo tengo, que es lo último que tengo, y yo puedo pensar mucho, pues, y quizás no lo haría en el mundo, pero nosotros conociendo la voluntad de Dios y sabiendo que Dios
es misericordioso, es un Dios que toma, dice, el poder, Él toma el control de todo. Él nos provee, nos cuida, nos sana, porque Dios es soberano y nos enseña la palabra y nos enseña a ponerla en práctica. Entonces, pues, lo primero yo digo, normalmente, yo tuve una experiencia pues, con unos chicos que me cerraron la clínica de rehabilitación de adictos y me llevé a 3. De los 3, uno se regresó a la casa, o sea, y yo los cuidaba, ¿no? En mi habitación que estaba, yo vivo solo, pues, ¿no? Yo los cuidaba, pero uno de ellos se quedó solo y me fui a una comida que me invitaron mis hijos. Y cuando regresé, la puerta abierta y se me llevó todo hasta la licuadora. Mm, Entonces yo dije, hay que ver primeramente a quién le damos hospedaje, a quién le damos todo. Y justo le compré, fui al supermercado, compré comida para que él coma carne, pollo y todo. Pero el hombre pues me dejó con, el, con la funda nomás del comprado. Hizo barrida de todo, se me llevó hasta la maleta, hasta las llaves y todo. qué tremendo. Entonces, malas experiencias. Pero ya como nosotros confiamos en Dios, pues aquí les digo, Dios es misericordioso, ¿sí? Él provee, Él Claro, tiene control de todo. claro. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Y sí, efectivamente, nosotros tenemos que tener nuestra mirada en las cosas de arriba y saber que nuestro Señor tiene ese poder para restituir nuestras pérdidas. Muchas gracias, hermanito. Vamos a la pregunta número 2. Dice, según el texto, el profeta le pide un vaso con agua y también una pequeña torta. Lo que pedía el profeta era todo lo que tenía la mujer para ella y para su hijo. ¿Qué hubieras hecho tú en tal situación? ¿Quién nos quiere compartir su respuesta? O sea, el profeta parece poco, ¿no? Dame un vaso de agua y dame un poquito de comida, pero en realidad era todo lo que tenía para su subsistencia. ¿Qué hubieras hecho tú en tal situación? Yo tengo una respuesta también. A ver, adelante. Hola. Hermano, gracias. Hermano Marcos, Sí, aquí pues el Señor le pone en su corazón probar a la viuda, probarla primeramente con un claro, vaso de agua. Ella accedió aunque el agua escaseaba. Y para completarla, pues ella sabe que dame un pedazo de pan en tu mano. claro. ¿Ya? Entonces, ese Dios a veces nos pone así cosas que nos prueba. Y nos prueba a veces, pues todo el tiempo nos está probando. A veces si Así nosotros es. tenemos, a ver el corazón que tenemos también, ¿no? Sí, a eso tiene también que ver con lo del corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro Claro. corazón? Gracias, hermano Marcos. Adelante, hermana Angie. Buenas noches, hermanita. Dios le bendiga. Bendiciones. Hermana Isa y después la hermana Angie, porque no sé. Adelante, Isa, porfa. Sí, bueno, yo puse que cuando tenemos una relación con Dios y creemos en Él, no tendría yo ni un problema en compartirlo. Efectivamente, fíjate, Isa, que yo me tocó una vez con un hermanito que aprecio mucho, que quiero mucho, y él me decía que él tenía suficiente para comprar. Él y su esposa ya eran adultos mayores y tenía nada más para comprar un par de huevitos y una salchicha. Y dice que iba camino a la tienda y que una persona vecina de él le dijo, ay, que mire, que ahorita mi esposo no llega, no trae el dinero, yo ahorita tengo tanta hambre y que no sé qué. Y entonces él dijo, híjole, y entonces le dio el dinero que traía en su bolsa, dijo, es todo lo que, él pensó así, pues es todo lo que tengo. Y le dijo, mire, aunque sea, compre un par de huevitos y una salchicha para que haga algo de comer ahorita para su casa.
en lo que llega su esposo. Y él se regresó así todo triste y de veras lo contaba con mucha tristeza. Dice, y me regresé, hermana, pero destrozado. Dije, ¿ahora qué le voy a decir a mi mujer que pues con lo que tenemos me manda? Y ahora ya se lo di a la hermanita, ¿no? Digo, a la señora, porque ni hermanita, a la señora. Y que cuando llegó a su casa, le dijo su esposa, ay, ¿qué crees? Vas a creer que, mira, la vecina hizo un montón de tamales y nos trajo, son un chorro, mira, nos trajo bastantes tamales. Entonces, ya no hubo necesidad, quedaron súper satisfechos y el Señor proveyó rapidísimo. Si es de que, efectivamente, cuando tenemos confianza y conocemos al Señor, pues hacemos las cosas así, ¿verdad? Adelante, hermana Angie, si nos quieres compartir tu respuesta. Sí, bueno, en esta pregunta estuve meditando mucho y tratando de ponerme en la situación de la viuda, porque si el pueblo estaba pasando por una sequía y por hambruna, no solamente ella, sino todo el pueblo, pienso que a lo mejor ella estaba en un estado de desesperanza. Entonces, eh, como dice la Biblia, ella iba a hacer nada más para ella y para su hijo y dejarse morir porque ya no tenía más. Entonces pienso que a lo mejor ella ya estaba en ese estado de desesperanza cuando llega el profeta, porque Dios sabía y conocía la necesidad de la viuda, no solamente la necesidad económica, sino también a lo mejor la necesidad del alma, porque tal vez ella también tenía necesidad de que su espíritu se vivificara, de volver a tener una esperanza, de ver que a lo mejor podía vivir otros 3, 4 años más, de que a lo mejor podía ver a su hijo crecer. Entonces pienso que Dios no se equivoca en enviar a las personas a nuestras vidas, porque no solamente hay necesidades económicas o físicas, muchas veces estamos pasando por una sequía espiritual y Dios sabe a quién enviar a nuestras vidas. Y el recibir a esas personas es un bálsamo. Sí, sí, Cuando porque, o sea, cuando tú estás en una crisis. es algo, Sí, muchas gracias. Angie. Dime. no, ya, está bien. No, sí, ahora dices. Ay, no es cierto. Mira, fíjate que me gustó mucho esa frase que tú dijiste. Ella estaba en una situación de desesperanza, porque sí, no había en quién. O sea, y ya lo vamos a ver más adelante, sus falsos dioses eran el dios de la lluvia y el otro era la diosa de la fertilidad, y ándale que la tierra no daba el fruto ni había lluvia. Entonces, pues mis dioses no sirven para nada y yo aquí muriéndome de hambre junto con mi niño. Esa desesperanza, no había en qué confiar. Y la situación de nosotros como hijos de Dios es bien diferente para su honra y para su gloria y por su misericordia y por la sangre de Cristo, porque pues solamente por Él es que podemos tener acceso a estas preciosas promesas que Dios nos da. Y efectivamente la diferencia es en que nosotros decimos, pues no pasa nada porque de alguna manera Dios me va a proveer. No sé de dónde, pero Él ya lo tiene para mí. Así es de que muy bonita tu participación, Angie. Gracias. Hermana Lidis. Sí. Buenas noches, hermano. Primero, ella le dio ofrenda a Dios, al varón de Dios. Fue generosa sin importar la cantidad que tenía en sus manos. En esto se refiere a poner la fe y la esperanza en Dios, ya que su promesa ella sabía que iba a prevalecer en las manos del Señor. Ella sabía que al darle primero al profeta de Dios, su promesa sería cumplida. Esto no quiere decir que entre más nosotros estemos dispuestos a dar y compartir a la obra del Señor, más bendecido vamos a ser. La importancia de tener fe y confiar en Dios, a pesar de que la viuda no tenía nada o poca comida, ya estaba pensando a punto de morir, ella confió en la palabra de Elías y creyó que Dios proveería para ella y para su hijo. Amén. Muchas gracias, hermanita Esther. Qué bonito esto que nos compartes, efectivamente, esa confianza en el Dios poderoso. Muchas gracias, hermanita. Vamos a la pregunta número 3. Dice así, ¿por qué crees que la mujer accedió a dárselo? Buenas noches. Ya esa misma nos la contestó
la hermanita Lidis. Vamos a pasar a la pregunta número 4. Dice, ¿alguna vez el Señor te ha sustentado de forma milagrosa en un tiempo de necesidad? Si alguien gusta compartirnos su respuesta. Ven, sierva. Permítame, hermano, primero hermana Isabel y después hermano Marcos Conde. Adelante, Isa. Ven. Sí, una ocasión, no, mi hija no tenía trabajo, apenas iba a entrar y no contábamos, con recursos económicos para solventar los gastos, las necesidades de la casa. Y ella, en un trabajo le pidieron que tenía que estar su tarjeta en ceros, cosa que ella ya sabía que estaba en ceros, para que se la pudieran activar en ese nuevo empleo. Entonces, pues ella checó su tarjeta. Primero nos agarraba internet de Dios es muy grande porque teníamos internet y no sabíamos de dónde, pero nos agarraba un internet. Y cuando ella checó, cuando ella checó y estuvo checando, estuvo haciendo su trámite por internet en el celular, fue en tiempo de pandemia. Ella se dio cuenta que en su tarjeta tenía 5,000 pesos y los fue a retirar al banco. A ella le habían dado su liquidación, su tarjeta había quedado en ceros en el anterior trabajo, y ya después, cuando sucedió eso, ella fue inmediatamente y lo retiró y pudimos solventar los gastos de ese momento. Nosotros todavía no éramos en Cristo, mi hija y yo, pero sí, ya teníamos más o menos conocimiento, y pues esa es una de las grandes maravillas del Señor. Amén. Qué bonito testimonio nos das, Isa. Fíjate, ese es nuestro Señor, el que de la nada nos provee y decimos, ¿y esto de dónde vino? ¿Quién sabe? Pero el Señor está pendiente y su misericordia, aunque, como dice su palabra, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Tú todavía no estabas en Cristo, pero Cristo ya estaba en ti. Qué bonito. Gracias, hermanita Isa. Adelante, hermana Berna. Primero el hermano dijo que iba. Sí, cierto. Ay, discúlpame, Berna. Adelante, hermano Marcos. Discúlpeme. Ay, míreme. En vez de No que hay me porte problema. bien. Mire, hoy en día yo tengo la misericordia de Dios, porque hace tiempo, pues cuando recién vino la pandemia, fue hace como 3, 4 años, yo vivía en el centro, yo alquilaba departamento en el centro, un departamento, claro, grande, sí, pero ahora, pues, de 4 años atrás, o ahora, mejor dicho, vivo aquí en un departamento al lado de mi hija mayor. Eh, la dueña de casa, pues, la suegra de mi hija, y tenía un departamento vacío, y le digo, sin inquilino, pues le digo, hermana, pues le digo, alquíleme su departamento. Me dice, sí, claro, arréglelo, pinte, lo que sea, arréglelo y viva. Digo, ¿y cuánto me va a cobrar? No, siga nomás, digo, usted viva nomás, ya está ahí. Ella es cristiana, bueno, a su manera. Wow. Pero ya tengo ya como 4 años aquí viviendo, pues, y de gratis. Pero tampoco me gusta vivir de gratis. Yo cualquier cosa de electricidad, todas esas cosas, ya hago mantenimiento, yo no le cobro. Así mismo, pues a mis amigos y a mis hijos también, a personas que no tienen dinero, pues yo siempre les digo, me llevan, le hago trabajos y no les cobro y me da pues lo que ellos desean, pues no hay problema. En eso que hago yo pues, ahora. Entonces digo, yo vivo por misericordia de Dios aquí. Ya me da Amén. mi departamento, vivo bien tranquilo y no hay problema. Hermano, Eso es todo. qué bonito testimonio de esa provisión que el Señor da, porque imagínese, a usted el hecho de que usted no pague significa que el Señor está pagando por usted. Qué bonito. Muchas gracias, hermano Marcos Conte. Adelante, hermana Berna. Sí, gracias.
Nos pasó un caso cuando mi papá estaba enfermo en el hospital, el seguro que tenía no le cubría el tratamiento que necesitaba. Y pues mi tía, andaba mi tía conmigo o yo con mi tía. Y pues mi tía se puso triste y se puso a llorar porque dijo, no nos alcanza para el tratamiento. Y ya dije, pues vamos a ir allá a otro lugar. Y llevé los papeles que me habían pedido y cuando llegué ahí con ellos, nuestra sorpresa fue que nos dijeron que justo acababa de llegar un donador para ese tratamiento porque no era muy fácil de conseguirlo y que se lo habían donado y se lo dieron completo el tratamiento a mi papá todo el tiempo y pues ya no tuvimos más que llevarlo al hospital. Todo estaba completo. Y pues bueno, después yo me puse a llorar, pero de contenta ya de Claro. decir cómo esa es bendición de Dios solamente. Sí. Muchas gracias por compartir tu testimonio, hermana Berna. Fíjate, estas, estos testimonios nos fortalecen, porque en la palabra del Señor nosotros vemos grandes milagros, grandes milagros. Este profeta de Dios hizo cosas tremendas en las manos del Señor y vemos muchos milagros, pero cuando nosotros escuchamos a un hermano que nos dice, pues yo vivo aquí, no pago renta porque así nada más me la dieron. Vemos a Isa que tiene una necesidad y de pronto hay 5,000 pesos en su cuenta. Vemos que tienes necesidad de un tratamiento médico y alguien viene y lo regala. O sea, ese es nuestro Señor obrando a nuestro favor y usando los medios que tenga que usar, porque Él es el Todopoderoso. Esto nos anima en esa promesa de provisión. Bueno, vamos a la pregunta número 5. Y ahora, pues yo creo que nos vamos de a una por pregunta porque estamos sobre el tiempo. ¿Por qué crees que la viuda preguntó a Elías que si había ido para señalarle sus pecados y matar a su hijo? Es la pregunta número 5. Si alguien gusta compartirnos la respuesta. Venga, hermana. Adelante, hermano. Bueno, Sí. por lo general, cuando algo malo pasa en nuestras vidas, digamos como la muerte de un hijo o otra cosa mala, o sea, Dios permite que volvamos a ver atrás y recordar nuestros pecados para arrepentirnos de ello. ¿Ah? Por eso la viuda dijo que fue señalada por sus pecados, porque recordó todo lo malo que había hecho y sintió un castigo por su culpa. Y por lo general eso que pasa, la conciencia como que nos manda por ahí. Así es. Muchas gracias, hermano Roberto. Qué bonita respuesta, muy completa. Efectivamente, ella recordó todo lo que había sucedido y dijo, bueno, esto me está pasando por esa situación. Y la pregunta número 6 dice, ¿te ha sucedido que por el hecho de ser cristiano la gente piensa que lo juzgas? Si alguien nos gusta compartir su respuesta. Porque a veces sucede así, ¿no? Que estamos en una reunión, nosotros ni estamos haciendo nada, ¿no? Nosotros estamos ahí, hay mucho. Y de pronto, ay, no, es que pues, ay, no, ¿tú qué vas a pensar de mí de que estoy diciendo esto? ¿Tú qué vas a pensar de mí de que yo estoy tomando lo otro? Y pues la verdad uno ni está pensando nada, ¿no? Yo estoy viendo para allá, pero bueno, vamos a ver qué nos dice el hermano Marcos Conde. Adelante, hermano Marquitos. En algunas ocasiones, pues, la gente, bueno, pues, como sea en mi caso, pues, la gente dice, hermano Conde, dice, ore por mí, dice, le digo, pero, y le digo, hermana, lo que sea, le digo, pero usted también puede orar, le digo, y sus oraciones, Dios la escucha si le dice de corazón. Sí, pero usted está más cerca de Dios, dice. Usted está más cerca de Dios y usted le escucha, dice. Entonces, gloria a Dios, le digo, pero Dios siempre escucha las oraciones cuando nosotros hacemos de corazón. Y así de esa manera, pues a mí me tienen una lista de gente pues, que pide oraciones y yo ahí voy, pues porque Dios me ha puesto, incluso el ministerio que yo tengo para mí es ministerio de oración y adoración a Dios. Qué bonito. Entonces dice, ya, pues tú eres de oración, pues anda y ve. Ya le dieron la especialidad. Muchas gracias, Sí, hermano ya me dio la Marcos. especialidad, pues, y tengo que hacerlo y así sigo yo, pues.
es de oración y adoración a Dios. Y ese es mi ministerio que tengo de chat. Qué bien. Muchas gracias, hermano Marcos. Adelante, hermana Berna. Sí, ahorita viéndolo así como estaba, cuando íbamos a la escuela me recordó y me dio gracia porque no lo había visto de esa manera. Cuando íbamos a la escuela, los compañeros en la secundaria, cuando llegaba un maestro tarde, poquito que llegara tarde, ellos decían, no, pues nos vamos de pinta. Ellos decían así, nos vamos de pinta, se saltan la clase. Ajá. Pero como nosotros estábamos ahí, nosotros nos íbamos a quedar porque teníamos que esperar al maestro 15 minutos más o menos más. Entonces nosotros nos íbamos a quedar ahí y ellos se molestaban con nosotros porque decían, no, es que si ellos se quedan y no hacen como nosotros que nos vamos, nos van a llamar la atención y nos van a decir que faltamos, porque ellos les van a decir que aquí estuvimos y nos fuimos. Y se enojaban con nosotros por eso. Y pues no podíamos, sí. no podíamos saltarnos la clase. Sí. Pues sí, fíjate, y ve cómo, o sea, uno dice, pues es que yo no puedo, o sea, no por complacer voy a andar haciendo cosas que yo no haría, ¿no? Y pues por no hacer también los otros así como de, bueno, ¿tú qué? Sí, es correcto, a veces nos sucede que por ser hijos de Dios tenemos un comportamiento distinto y las personas pues se sienten como juzgadas por nuestra forma de actuar. Gracias, hermanita Berna. Y vamos a la última pregunta que dice, ¿qué enseñanza te deja esta clase? ¿Qué enseñanza te dejó esta clase? Adelante, hermana Isabel. Pues la confianza en el Señor, poner más nuestra atención en Él, a pesar de las adversidades y de lo que tengamos presente, siempre poner nuestra confianza en Él, voltear a Él y mirarlo a Él. Muchas gracias, Isa. Esto que nos dices de la confianza en las adversidades es bien bonito porque también hay que entender su soberanía, ¿no? Porque a veces también estamos pasando cosas que no son difíciles, pero son necesarias para nosotros y Dios lo sabe y las pone para que tengamos una fe más fuerte y que crezcamos más. Gracias, Isa. Adelante, hermano Marcos y después el hermano Roberto Méndez. Dios siempre llega justo a tiempo, porque Él dice también que todo lo que pidas en nombre de Cristo Jesús os será dado. Así dice su palabra. Pero Así tenemos es. que pedirlo. Sí. Amén. Muchas gracias, hermano. Pues sí, efectivamente, ¿verdad? Lo que pidamos a Dios en nombre de nuestro Señor nos será dado. Gracias, hermano Marcos. Hermano Roberto Méndez. Sí, amén, hermana, gracias. Sí, bueno, lo que aprendí yo, bueno, es que Dios tiene misericordia de los necesitados. Claro. Aún la viuda, no siendo israelita, ¿verdad? Fue bendecida. Además que Claro. Elías, estando en la tierra de Jezabel, ¿verdad? O sea, su mayor enemigo, porque estaba viendo a ver cómo lo mataba. O sea, ahí aprendemos de que Dios siempre encuentra un escondite para todos los hijos de Él y nos guardará aún estando con los enemigos. O sea, Él siempre nos va pues, a librar del mal, ¿verdad? En todo momento. Amén. Qué bonitos puntos. Fíjese, eso de que Dios encuentra un escondite para nosotros, para protegernos de nuestros enemigos, eso es grandioso. Eso es algo que no tenemos por qué tener temor, porque Dios está en control. Y la misericordia común, que es lo que usted menciona, hermano, que abarca a muchos, porque su corazón de nuestro Dios es grande y nos ama. Pues muchas gracias a todos, hermanos. Gracias por su tiempo, por su paciencia. Agradezco a Dios por sus vidas y porque estuvimos juntos en esta noche. Entonces, para despedir esta clase, vamos a pedirle a nuestra hermana Isa que nos dirija en oración para despedir la clase. Adelante, Isa. Sí. Señor, bendito Padre, agradecemos, Señor, esta enseñanza que tú nos has dado, que la llevemos, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente,
Te damos gracias, Señor, por nuestra hermana Rosy, porque tú la has usado, Señor, para que conozcamos más de ti, para que sepamos más de ti, Señor. Te rogamos, Señor, y te pedimos por los hermanos que no pudieron asistir. Y te rogamos y te pedimos, Señor, por los hermanos que están. Te damos gracias, Señor, por todas las maravillas que tú nos das, por todo lo extraordinario, Señor, que tú has sido con nosotros y porque has tenido misericordia de nosotros. Te rogamos, Señor, y te pedimos por nuestras familias, que nos lleves con bien, Señor, y con esta enseñanza en nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo bendito Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.